tal? Ya regresamos con un curso más. En este caso vamos a estar compartiendo el curso de Estadística y Probabilidad. Dentro del área del bachillerato, el curso de Estadística y Probabilidad es realmente de los más sencillos y también de los más útiles a la hora de aplicarlo en diferentes áreas del conocimiento. La estadística, como nosotros sabemos, trata de recabar información para poder tener parámetros sobre los cuales podemos actuar y tomar decisiones. Y esto lo vemos en prácticamente todos los ámbitos de las ciencias sociales, la política y prácticamente cualquier actividad humana está relacionada con la información, con recabar datos y poder estructurarlos y analizarlos de una manera lógica que nos permitan tener esta información. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a ver algunos conceptos básicos. Primero que nada, las definiciones principales de la estadística. El primer concepto que tenemos es el siguiente. Bien, empezaremos por definir el concepto de estadística. En el pizarrón tenemos ya escrito un concepto que me dice que la estadística es la ciencia o arte de reunir y analizar datos e inferir consecuencias a partir de ellos. A partir de este concepto, nosotros podemos identificar que la estadística la podemos dividir en dos partes. En este mismo concepto me habla de reunir y analizar datos, que digamos sería la primera parte o la primera etapa de la estadística. Yo tengo que disponer de información, reunirla, analizarla, estructurarla, para entonces poder pasar a la siguiente parte de la estadística que dice inferir consecuencias a partir de ellos. Es decir, una vez que yo tengo toda esa información estructurada y analizada de manera lógica, podría sacar conclusiones, podría inferir o deducir ciertos aspectos o incluso predecir algunas situaciones que pudieran presentarse a partir de estos datos. Entonces podríamos hablar que la estadística la puedo dividir en dos partes a partir de este concepto: la parte de reunir y analizar datos y la parte de inferir consecuencias a partir de los datos analizados. De esta manera vamos a plantear la estadística en dos partes que lo veremos en los siguientes conceptos. El primer concepto o la primera parte de la estadística que vamos a analizar es lo que conocemos como estadística descriptiva. También se conoce con el nombre de estadística deductiva. Y nos dice que esta es la parte de la estadística que trata solamente de describir y analizar un grupo de datos dados. Es decir, aquí solamente se recaba la información, los cuales se presentan en tablas, gráficas, cuadros e índices. Y además me dice que no realiza inferencias y por tanto no obtiene conclusiones. Es decir, esta solamente es la parte de obtener la información con la cual voy a trabajar para posteriormente analizarla. Pero ese análisis no corresponde a esta parte de la estadística, que es la estadística descriptiva, solamente recaba información. Sin embargo, aunque en esta parte se trata de solamente recabar información, esta no es una tarea sencilla ni que no requiera conocimiento. Por el contrario, es precisamente una tarea donde hay que tener mucho cuidado y muchos conocimientos para poder recabar la información de una manera adecuada. Porque si la información que recabemos aquí es incorrecta o está recabada de una manera tendenciosa hacia cierta parte o tiene cierto sesgo, entonces las conclusiones a las que lleguemos van a ser incorrectas. Y esto lo vemos muy comúnmente en la política o en las ciencias sociales, donde nosotros podemos muchas veces leer o saber de estudios o de encuestas donde son hechas por un grupo o por otro y llegan a conclusiones diferentes. Y no es que necesariamente sean falsas, simplemente que los datos están recabados de una manera que nos hacen llegar a conclusiones diferentes. Por eso es muy importante poder entender y saber cómo se recaba una muestra para que ésta sea representativa y que realmente nos dé información confiable y que las conclusiones a las que lleguemos puedan ser realmente de valor. Vamos a ver un ejemplo más adelante, pero a continuación vamos a ver primero la segunda parte de la estadística. Esta es la estadística descriptiva o deductiva, solamente recaba información, y la siguiente parte sería la estadística inferencial o también llamada estadística inductiva. Por otra parte, nos dice
que es la parte de la estadística que trata de las condiciones bajo las cuales ciertas inferencias son válidas. Cuando hablamos de inferencias, hablamos de deducciones, de conclusiones o predicciones que nosotros podemos hacer o intentar hacer a partir de la información que hemos analizado. Y nos dice que al no poder estar absolutamente seguros de la corrección de tales inferencias, con frecuencia se utiliza el término de probabilidad para referirse a las conclusiones. Es decir, cuando llegamos a esta parte de la estadística, que es la estadística inferencial, donde nosotros podemos tratar de predecir hechos futuros a partir de los datos recabados con hechos pasados, entonces estamos hablando que estamos en el campo de la probabilidad, y de esta manera ya hemos definido entonces también este concepto, el de probabilidad, que como nos damos cuenta no es más que una parte de la estadística. Ahora bien, es importante saber que la veracidad o la corrección o el grado de certeza que nosotros podemos tener de las predicciones que hagamos a partir de los datos depende mucho de cómo se recabe la información, cómo se estructure y cómo se analice. Sin embargo, por muy bien hecho que esto esté, al final de cuentas estamos hablando de hechos futuros y por lo tanto no tenemos control de ello y siempre va a haber un grado de incertidumbre, por lo tanto no podemos hablar que esto va a pasar con toda seguridad, pero si hacemos una metodología correcta, aunque no se puede tener la seguridad, sí se puede tener un alto índice de probabilidad de los hechos que pudieran ocurrir en algunas situaciones, dependiendo de cómo manejemos la información. Para tener un ejemplo más claro de esto y que lo puedas comprender, vamos a ver un ejemplo práctico y muy común de la estadística que se utiliza, por ejemplo, cuando se trata de medir tendencias de aceptación o de aprobación en situaciones de política o situaciones de encuestas sobre las preferencias de las personas en cualquier ámbito. Vamos a ver este siguiente ejemplo. Bien, con el ejemplo que tenemos en el pizarrón, vamos a tratar de entender un poco mejor los conceptos que hemos estado analizando, especialmente el concepto de estadística inferencial, que nos dice que trata de las condiciones bajo las cuales ciertas inferencias o ciertas conclusiones son válidas. Es decir, yo puedo analizar ciertos datos, llegar a conclusiones, pero estas conclusiones serán válidas siempre y cuando los datos los plantee o los analice de la manera correcta. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de una encuesta o una votación donde van a participar 100,000 votantes. Para hacer este ejercicio, en la estadística sería imposible entrevistar a las 100,000 personas, entonces tomamos una pequeña muestra de 1,000 votantes y a partir de ahí vamos a analizar los datos para tratar de inferir algunas conclusiones. En los resultados tenemos que el candidato rojo vota el 60% y el candidato azul vota el 40%, lo cual nos dice que seguramente va a ganar el candidato rojo. Y para poder hacer este análisis solamente tomé una muestra de 1,000 votantes y de los resultados de esos 1,000 votantes, entonces hago la suposición que ese mismo resultado será para toda la votación. Sin embargo, esto debe tener ciertas características muy específicas, es decir, la muestra debe ser representativa de toda la población. Por ejemplo, si yo supongo o me entero que va a haber una manifestación de un candidato, va a haber mucha gente en una plaza y voy a ese lugar a hacer la encuesta porque ahí va a haber 1,000 personas o más y entonces voy a hacer mi encuesta de una manera muy rápida y entonces obtengo estos resultados. La pregunta sería, ¿estos resultados serían válidos en esas condiciones? La respuesta obviamente sería que no, porque podemos concluir que toda la población o toda la muestra que está en ese lugar es una muestra que está inclinada a favor de un candidato. Entonces, para que los datos obtenidos de la muestra analizada realmente sean representativos de lo que ocurre con toda la población, podemos concluir que esta debe tener las mismas características, es decir, las características de la muestra deben ser similares a las características de toda la población en cuanto a edad, ubicación geográfica, nivel socioeconómico, etc. Todas las características que la componen. Entonces,
Esto es a lo que se refiere cuando nos habla en la estadística inferencial de estudiar las condiciones bajo las cuales ciertas inferencias son válidas. Si nosotros conocemos esta información, va a ser mucho más difícil que seamos manipulables a la hora que se nos presenta información. ¿Cuántas veces hemos visto que obtenemos este tipo de encuestas que nos presentan en la política y tanto un candidato dice que hizo sus encuestas y va a ganar y el otro también dice que hizo sus encuestas y que también va a ganar? Y no es que necesariamente los resultados obtenidos estén mintiendo, sino simplemente que tienen algún sesgo que hace que el resultado llegue a conclusiones equivocadas. Bien, para establecer una conclusión definitiva de esto, vamos a redactarlo en el siguiente texto. Y la conclusión quedaría de la siguiente manera. Para que los datos obtenidos de la muestra sean válidos, estos deben de tener las mismas características de la población. En este caso, hablamos de edad, localización geográfica, es decir, dónde viven, y nivel socioeconómico, etc. Aquí, aunque no los hemos definido formalmente, ya introducimos dos conceptos, que es el concepto de muestra y el concepto de población. Pero para poder establecerlos, vamos a proponer una definición formal, que serían las siguientes. En el caso de población o universo, podemos definir que es el conjunto de todas las unidades de observación que son objeto de estudio. Por ejemplo, los habitantes de una ciudad, este sería como en el caso de la encuesta que acabamos de hacer. Las especies marinas podría ser otro ejemplo, si queremos medir, por ejemplo, el peso o las características de alguna especie marina. Los días de la semana, si quisiéramos medir, por ejemplo, características como la temperatura o algunos otros eventos que pueden ocurrir a través de los días de la semana. Entonces, de acuerdo al objeto de estudio que nosotros estamos analizando, la población va a ser el conjunto de todas las unidades de observación que son objeto de este estudio. Por otro lado, la muestra decimos que es la parte o subconjunto de medidas o observaciones tomadas a partir de una población. Es decir, de esta población vamos a tomar una pequeña parte o un subconjunto y esa es la muestra. A partir de una población dada. Se utiliza una muestra por razones prácticas, económicas o de tiempo que no permiten considerar toda la población. Es decir, para el estudio sería muy difícil abarcar toda la población, entonces es por eso que tomamos una pequeña muestra. Bien, estos son los conceptos básicos con los que vamos a iniciar el estudio de la probabilidad y estadística. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo se organiza la información una vez que se empieza a recabar a través de una tabla de frecuencias. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!